comunicación con el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Congresista Montoya, bienvenido a Sin Vueltas. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias. En Renovación Popular han tomado ya una decisión. ¿Van a apoyar la moción de vacancia en contra de la mandataria Dina Boluarte o no? Lo vamos a ver mañana en la mañana temprano, pero por las conversaciones individuales que he tenido con algunos de mis colegas de la bancada, no vamos a apoyar la moción. Pero mañana lo vamos a decidir como bancada. ¿Usted personalmente no va a apoyar esta moción de bancada entonces? Yo personalmente no la voy a apoyar. Yo considero que tenemos la obligación de hacer una fiscalización política, un control político, como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión en el Congreso. Pero también tenemos que ver en el otro platillo de la balanza la estabilidad política necesaria para poder salir de donde nos encontramos. Y en este momento necesitamos tener esa estabilidad. Estamos haciendo control político sobre los ministros. Tenemos la interpelación para el ministro de Defensa programada para el martes 4. Y de ahí posiblemente salga la censura por su responsabilidad en la muerte de los 6 soldados en Ilave. Entonces, no podemos ir atacando todos los lugares del Ejecutivo. Vamos por partes y con calma y de acuerdo a lo que corresponda, teniendo en consideración lo que más necesita el país es estar estable. Y usted precisamente ha presentado una moción de interpelación en contra de Jorge Chávez, el ministro de Defensa. ¿Cuáles son los argumentos, congresista Montoya? El principal de todos, el que ha originado esto es la muerte de los soldados. O sea, no se puede mantener esa responsabilidad en el aire. La responsabilidad política de lo que pasó le corresponde al ministro. Las otras responsabilidades internas dentro de la Fuerza Armada las ve el Comando Conjunto y toma acción como corresponde. Ahí no intervenimos nosotros, intervienen ellos directamente. Pero falta la sanción política y esto no puede quedar en el aire. Para usted entonces, Jorge Chávez, el ministro de Defensa, ¿debe ser censurado? Estamos en el proceso de interpelación, pero yo considero que debemos llegar a la censura. Pero de todas maneras vamos a esperar que sus respuestas, a ver si satisfacen o no los requerimientos del Congreso. Pero en todo caso, la presidenta Dina Boluarte podría pensar en hacer algún tipo de cambio en el gabinete, por ejemplo, en la cartera de Defensa. Fíjese, si el ministro de Defensa renuncia, nos ahorra el trabajo y el tiempo que vamos a perder en este proceso. Sería lo más adecuado realmente. Lo hemos pedido también, que un paso al costado es lo más sencillo, es asumir su responsabilidad y no esperar que el Congreso se la achaque directamente. Entonces, para usted, para que quede claro, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, debe renunciar. Para mí debe renunciar. Debió renunciar en su momento, cuando sucedió la tragedia. No tiene nada que ver la emergencia con su posición, porque él es reemplazable. Cualquier otro que llega puede seguir haciendo el mismo trabajo. Sin embargo, también han salido nuevas acusaciones o nuevas versiones con relación a un financiamiento presuntamente irregular de la campaña de la entonces candidata y hoy mandataria Dina Boluarte. Lo ha dicho Henry Shimabukuro. ¿Qué opina sobre estas versiones? Fíjese, yo he sido, como usted se acordará, el que insistía en que Dina Boluarte debía ser vacada de su puesto de vicepresidencia hace mucho tiempo. Antes de que pase el problema de Castillo y sea reemplazado por ella. Yo lo manifesté, la solución es primero Dina Boluarte, después Castillo. Lamentablemente no pude tener los votos necesarios para eso y se dio la situación que yo estaba esperando o sea, lo peor que nos podía pasar es lo que pasó. No, que permanecía iba a permanecer en el poder, iba a ser la presidenta del Perú con todos los problemas que tiene a cuestas. Y que en algún momento iban a salir uno a uno. O sea, eso es lo que va a estar sucediendo. Y va a suceder, más adelante van a ser más las cosas que van a salir seguramente. Eso tiene que procesarse. La Fiscalía tiene que actuar y en el momento que la Fiscalía tenga las pruebas suficientes para repetir lo de Castillo, lo hará. Mientras tanto, tenemos que estar vigilantes del tema y que todo camine de acuerdo a como debe ser. Y por eso llama la atención que en el Congreso parlamentario Montoya ya no se hable, por ejemplo, con base del adelanto de elecciones.
Parece que ya se han puesto de acuerdo incluso con el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026. ¿Esto es así? El concepto que está manifestando yo considero que está errado y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Cuéntenos. Porque nosotros hemos juramentado defender la Constitución y permanecer en el puesto hasta el terminar, porque es irrenunciable. Entonces, al tener esta situación, lo que están haciendo es decir que debemos romper nuestro juramento. Y eso no es dable. O sea, en una democracia, en cualquier país se respetan los principios y los valores. Y lo que significa el que renunciemos significa eso, o sea, despreciar el juramento que hemos hecho, dejarlo de lado y usar la Constitución como un papel borrador para cambiarla cuando no nos guste. O sea, la respuesta está equivocada ahí desde mi punto de vista, el concepto. Debemos pensar qué es lo que debemos defender. Y hay algunos que quieren hacer adelanto de elecciones que van en contra de la Constitución. Es como la constituyente. Entonces, ¿por qué no queremos que sea la constituyente? También se modifica la Constitución. Estaríamos en la misma situación. En este tema tenemos que ser claros y directos. Y no hay adelanto de elecciones porque la Constitución no lo permite. ¿Podrá haber cambio de presidente? Sí, puede haberlo. Pero del otro no. Porque estamos yendo de acuerdo a lo que está escrito y lo que debemos respetar. Entendemos entonces que para usted no debe haber adelanto de elecciones. ¿Qué pasa si procede la vacancia de la presidenta Dina Boluarte? Allí tendríamos que hablar obligatoriamente de unas elecciones anticipadas. De presidenciales, correcto. Y eso se haría de acuerdo a la Constitución. El presidente del Congreso tendría que llamar a elecciones lo más rápido posible y de acuerdo al plazo que se necesite para poder producir un proceso limpio y controlado. Serían solo presidenciales. El Congreso sí permanecería hasta el 2026 entonces. Así es. Es lo que corresponde de acuerdo a la Constitución. Pero comprenderá usted que esta posición suya, congresista Montoya, puede traer diversos cuestionamientos, ¿no? Todavía hay una situación de convulsión social, especialmente en el sur del país. Bueno, yo vuelvo a preguntar lo mismo. Entonces, debemos romper nuestro juramento. O sea, eso es lo que se está diciendo al decir que adelantemos las elecciones. Lo rompemos el juramento y vamos para adelante. Y no pasó nada acá. Así no es. O sea, acá tenemos que manejar la situación desde el gobierno de donde estamos. Nos tocó hacerlo de donde estamos, bueno, tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Y la población debe estar tranquila de que eso va a suceder y que no va a haber alteraciones del orden. Y vamos a continuar tratando de darle estabilidad al gobierno para que el país vaya hacia adelante. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos defendido al país de caer en el comunismo y seguimos defendiéndolo para mantenernos en democracia. Somos el último reducto de la democracia en el país realmente. Y tenemos que respetar lo que consideramos democracia. Y la piedra fundamental de la parte del Congreso es la Constitución, a la cual tenemos que respetar. Y que ahora desde hace un tiempo, un grupo de personas considera que se puede tratar como papel borrador, cambiar lo que nos guste, porque ya se hizo una vez, podemos hacerlo 2 veces. En ese plan estaríamos cambiando de presidentes y de Congreso las veces que nos dé la gana, a los congresistas que estén de turno en su momento. Y eso es un pésimo ejemplo. Eduardo Salguana ha señalado, el parlamentario de APP, de Alianza para el Progreso, ha señalado que la presidenta Dina Boluarte debe ir al Parlamento para explicar su vinculación con Henry Shimabukuro y este presunto financiamiento ilegal que la ha llevado, por cierto, a una investigación en el Ministerio Público por organización criminal y lavado de activos. Hoy se amplió la investigación. ¿Cree usted que la mandataria debe asistir al Parlamento? Ella podría dar una explicación política de la situación, pero la investigación fiscal debe hacerla la Fiscalía. Y si tiene los elementos necesarios para abrir una acusación y pedir como lo hizo con Castillo, lo tiene que hacer. Pero no debemos saltarnos a las leyes que existen ni el respeto al cumplimiento de ellas, porque si no estaríamos entrando en un desorden que nadie lo podría manejar. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Montoya, por este diálogo con RPP. Gracias. Jorge Montoya, parlamentario de Renovación Popular, ha contestado a nuestras preguntas envueltas aquí en RPP Televisión. Retornamos.